Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. En los días pasados con Osvaldo se estuvo hablando sobre San Juan capítulo 15, 16 y 17. ¿Recuerdan? ¿De qué hablábamos? ¿Perdón? Modelos de oración. Ok. De estar mantenidos allí con Cristo Jesús, que Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y cómo Jesucristo hizo dos oraciones. Allí en Juan capítulo 17 hay dos oraciones que Jesucristo hace. Uno primeramente por él y la otra por sus amigos. Por sus amigos. Muy bien, estamos todavía en la semana de ¿qué? De Pascua. Semana de Pascua. ¿De acuerdo? Siempre se ha hablado de que en el mundo existen cuatro grandes religiones. Una que es el budismo, los islamistas, la otra es el judaísmo y la cuarta, el cristianismo. Y el cristianismo tiene millones y millones de personas que siguen a su Dios, a su Señor. Los otros también tendrán millones y millones de personas que lo siguen. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra doctrina? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el budismo? ¿Y cuál es la diferencia entre el cristianismo y el islamismo? ¿Cuál es la diferencia? La resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Mahoma tiene su tumba. Buda, todos los años a la Meca, hay una gran peregrinación y van a visitarlo. ¿De acuerdo? Los judíos todavía esperan el Mesías. Nosotros los cristianos tenemos una tumba vacía de nuestro Señor que vamos a visitar. No vamos a visitar su cuerpo, sino que vamos a visitar la tumba vacía. En una ocasión llegó un campesino a una iglesia para bautizar a su primogénito. Y el cura le dijo, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Este campesino le contesta, póngale Yuca Tigre 14. ¿Cómo? Exclamó el cura, tal cual. Yuca Tigre 14. Sí, señor cura, exclama el campesino. No, hijo mío, eso no puede ser. Ese nombre no es cristiano. ¿Que no es cristiano? Entonces, ¿por qué hay uno que se llama Papa León XIII? Ustedes dijeron, Adolfo, un médico, algunos no se rieron, no lo entendieron. Un médico le dice al paciente, figúrese que su enfermedad es como una parroquia abandonada. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Es que no tiene cura. Una parroquia abandonada no tiene cura. Muy bien. Un sacerdote fue a visitar a un enfermo, tocó a la puerta pero no le abrieron y antes de retirarse tomó una tarjeta y escribió Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Muy bien, al día siguiente en la catequesis el cura encontró la tarjeta de regreso, pero en la parte posterior decía Génesis 3:10. ¿Qué dice Génesis 3:10? Dice, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. El que lo entendió, lo entendió. Ahora sí, pongámonos en serio. Ahora sí, pongámonos en serio. Vamos a hablar sobre la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20, San Pablo escribe algo que es de mucha fuerza para el cristianismo, y era de lo que les hablaba ahorita.
tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y entonces él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que están entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Habían algunas personas dentro de la iglesia que todavía no estaban completamente enseñados en la doctrina y pensaban que la resurrección no existía. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es eso que ustedes creen que no existe la resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si es lo que ustedes dicen. Porque ustedes dicen que la resurrección no existe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Jesucristo resucitó. Ese es el gran meollo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo Jesús están muertos. Aquí se me embolató un poquito. Ese es el gran meollo. El meollo de la resurrección, el meollo del cristianismo, el meollo de toda la humanidad es encontrarse con la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, si usted detalla algo, Pablo lo aclara y dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. O sea, de nada sirvió la muerte. Wow. Si Jesucristo no resucitó, era uno más, como un profeta más, como quizás así lo tienen dentro del judaísmo, y así lo tienen también dentro de los islamistas, como un profeta. Pero resulta que para el cristianismo Jesucristo no es un profeta. Para el cristianismo Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo carne, murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, estuvo 3 días muertos, resucitó y luego ascendió a la presencia del Padre. Algunos de ustedes podrán creer, para mí lo más importante es la muerte de Jesucristo. No, la muerte de Jesucristo fue tenaz. Es increíble, o sea, las personas que han estudiado, yo no soy tan estudioso, pero las personas que han estudiado aún la misma historia, hablan de que los látigos con que maltrataron a Jesucristo tenían huesos y tenían metal. De tal manera que cuando mandaban el latigazo del soldado o la persona encargada de hacerlo, que eran unas personas especializadas en hacerlo, luego jalaban y parte de la piel se iba con eso. Así que cuando Jesucristo llega a la cruz, no llega como muchas veces nosotros lo vemos allí en las películas, en que está todo su cuerpo flaquito y todo lo demás. Llega realmente totalmente ensangrentado por la forma como los romanos ejercían el castigo en aquella época. Y eso es tenaz. Cuando yo estoy muchas veces en la presencia de Dios orando y Dios pone en mi corazón, mi corazón se compunge completamente y lloro en la presencia de Dios diciéndole, tú no tenías por qué vivir eso. Pero luego, cuando yo voy a la resurrección y me encuentro con 1 Corintios capítulo 15, me doy cuenta que allí es donde realmente está el gran meollo de todo el cristianismo y la humanidad. Porque dice, si Jesucristo no resucitó, nosotros en vano nos reunimos. En vano usted viene aquí a escuchar de una predicación que es falsa. En vano usted lee la Biblia, ¿saben? En estos días, bueno, siempre lo he pensado, que si todo en lo que yo he creído durante 34 años, 38 años, en todo el tiempo que he leído la Biblia, que es mi gran pasión la lectura de la Biblia, y no desde el punto de vista del estudio, porque como le decía a los profesionales, yo no estudio la Biblia, yo no estudio a Dios. Yo estudio temas para predicar,
pero no estudio a Dios. No estudio la Biblia. La Biblia para mí no es un libro de estudio. La Biblia para mí es la forma como Dios me habla. Yo le hablo a Dios con mis labios, le digo, Señor, necesito, te ruego, te suplico, yo sé que tú me estás oyendo. Y Dios dice, tome, esta es la respuesta, tal cual. ¿A través de qué? A través de la Biblia. En estos días, a mi niña se le perdió el celular. Tremendo, ¿no? O sea, la catástrofe total. Que se queden sin celular hoy en día, no es posible. No existen parques. Se le perdió. Y entonces, pues ella lloraba y clamaba y pedía y suplicaba y todo un cuento, todo un show en la casa. Así que yo fui y subí al oratorio y le oré a Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, y yo le decía a Dios, yo sé que tú siempre me escuchas. Y yo sé que tu gracia es infinita. Así que necesito que, por favor, así yo sé que tú le puedes devolver otro celular a la niña, pero ella no quiere otro celular, ella quiere su celular. Así que por favor devuélvele el celular. Y entonces fui y le dije, háblame, ¿qué me contestas? Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Señor, ya sé, hemos abusado de tu gracia. Cuando yo leo este versículo le digo, yo sé que hemos abusado de tu gracia. Y a los muchachos les digo, y a mis hijos les digo, y a todo el que puedo le digo, no abuse de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es infinita. Pero yo le digo, aún así no abuse de la gracia de Dios. Así que cuando yo leí ese versículo, yo le dije, sí, Señor, ya Padre, por favor entiéndeme, es mi hija. Ella quiere su celular. Está bien, hemos abusado de tu gracia. Y luego dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Apague y vámonos. ¿Qué más necesito? Gracias, papá Dios. Ya me contestaste. ¿Sí me entienden, hijo de Dios? Para mí eso es la Biblia. Para mí es la forma como Dios me está hablando. Yo le digo, Señor, devuelve el celular a la niña. Y Él me dice, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo de salvación te he escuchado y te he socorrido. Yo sé que ya le va a devolver el celular. Solo que se demoraron tres días para devolvérselo. Seguramente aprendió la lección. Espero. Porque si no, seguiremos abusando de la gracia de Dios. Pero lo que quiero decirle con esto es que para mí la Biblia no es un libro de estudio. Para mí la Biblia es la forma como me comunico con Dios, como Dios me habla a mi oído y como Dios le habla a mi corazón. Y entonces, cuando estoy leyendo y estoy orándole a Dios y estoy suplicando a Dios porque me enseñe referente a algo, Pablo me está diciendo, ¿sabes? Si lo que está escrito aquí, si Jesucristo no resucitó, lo que está escrito aquí es falso, es vano. Tu pasión por la Biblia es vana. Tu pasión por Cristo es vano. Y entonces yo siempre he pensado algo. Yo digo, wow, el que escribió la Biblia es un tenaz. El que se inventó la Biblia desde ese punto de vista es alguien digno de adorarlo. La Biblia es perfecta, la Biblia es apasionante, la Biblia es transformadora, la Biblia es revolucionaria. ¿Qué libro, por Dios? Hace unos años atrás, varios años, mi jefe me preguntó, Adaulfo, si tú estuvieses en la cárcel, ¿cuál sería el único libro que tú leerías y volverías a leer y volverías a leer y volverías a leer? Fácil. Fácil, jefe, la Biblia. La Biblia es lo más maravilloso. Yo llevo 37, 38 años leyendo la Biblia y no me canso de leerla. Y todos los días me apasiona. Y cada vez la veo y algo nuevo Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque es la forma como Dios se comunica conmigo, como yo me comunico con Dios. Así que si Jesucristo no resucitó, usted está creyendo en algo que es falso. ¿Saben por qué?
Porque quítale la resurrección de Cristo a la Biblia y toda ella se cae completamente. La doctrina cristiana está basada en el cristianismo. Allí está el gran meollo. Por eso Pablo dice, si ustedes creen que Jesucristo no resucitó, vana es vuestra fe. También los que durmieron en Cristo Jesús estarían en sus pecados. Muy bien, en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, hubo una gran preocupación de los principales sacerdotes. ¿Cuál era la gran preocupación que tuvieron ellos? Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Al día siguiente de qué? De la crucifixión de Cristo. Al día siguiente de la crucifixión, se reunieron y fueron ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿ustedes quién piensa que es Jesucristo? Es un engañador, es un loco, es un lunático. De pronto es la resurrección o la reencarnación de Elías, es un profeta. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Le dijo Jesucristo a los apóstoles. Y hubo un loco sollado completamente que no sabe él mismo de dónde sacó la expresión. ¿Y qué fue lo que contestó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesucristo, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló nadie, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Pero los sacerdotes pensaban que Jesucristo engañaba a la gente. Y con ese argumento llegaron ante Pilato y le dijeron, ese engañador dijo un día que después de 3 días resucitaré. Versículo 63. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ustedes tienen una guardia, vayan y asegúrenlo ustedes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuál era la gran preocupación de los sacerdotes? ¿Que Jesucristo resucitara? No. ¿Que qué? ¿Que regresara? No. ¿Que qué? Que robaran el cuerpo. ¿Que robaran qué en el cuerpo? ¿Quién tenía que robárselo? ¿Para qué? La Biblia es sencilla, hijos de Dios. Por eso me encanta. Estos sacerdotes dijeron, Pilato, por favor, coloca una guardia allá, no sea que los discípulos, para seguir con el engaño y con la gran trama, vaya y se roben el cuerpo y luego digan que Jesucristo resucitó. Muy bien. ¿Podían hacerlo? Claro que podían hacerlo. Pero si los discípulos hubiesen robado el cuerpo, póngase usted a pensar, qué tontos, por no decir otra palabra. Qué tontos los discípulos de Jesucristo que estuvieron dispuestos a morir en la cruz, cabeza abajo, morir en un aceite ardiendo, morir apedreados, ser encarcelados. Esteban murió como apedreado. ¡Qué tontos! ¿Usted moriría por una mentira que usted sabe, por algo que usted sabe que es mentira? En último instante usted dice, ¿saben qué? Espera un momentico. Yo digo la verdad. Yo digo la verdad. No me mate. Jesucristo no resucitó. Fuimos nosotros los que nos robamos el cuerpo. Así es el ser humano. Pero los discípulos murieron por algo que los transformó. ¿Y qué fue lo que los transformó? ¿La muerte de Cristo Jesús? No. Y me perdonan los grandes teólogos, me perdonan los grandes estudiosos de la Biblia, pero lo que transforma vida no es la muerte de Jesucristo.
Lo que transforma la vida de una persona es la conciencia de que nuestro Señor y Salvador resucitó, sabiendo que vivimos en victoria y ya no somos esclavos del pecado. Porque Cristo Jesús, con la resurrección, declaró y mostró completa victoria sobre la muerte. Allí está la clave del cristianismo. Allí está la clave de vivir una vida transformada y cambiada, renovada continuamente. Cuando yo miro que mi Dios es un Dios vivo, no es un engañador. Los sacerdotes pensaron que se podían robar el cuerpo. Pues los discípulos también pensaron que los escribas, que los fariseos, que los principales también se habían robado el cuerpo. Ahora póngase usted a pensar. Si aquellos que hablaban y crucificaron a Jesucristo y declararon que mataran a Jesucristo, y si aquellos que estaban en contra de Jesucristo, cuando los discípulos empezaron a predicar y a decir que Jesucristo había resucitado, y si ellos tenían el cuerpo escondido, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubiera hecho usted? Por favor, permítame, discúlpeme. Vuelva a esta predicación una enseñanza activa, algo que sea entre usted y yo. Y no simplemente un orador aquí que está diciendo algo que puede llegar en su mente, pero que no impacta su corazón. Yo siempre le digo a los muchachos, discúlpeme, aterríceme lo que dice la Biblia. Yo soy salvo y cuando esté allá voy a darle gloria a Dios. Pero la Biblia es para yo disfrutarla aquí. De hecho, Osvaldo lo ha dicho mucho más que yo en todo este tiempo. La Biblia es ¿para qué? Para disfrutarla aquí, porque allá usted no la va a tener. Así que aquí usted es que la tiene que entender, aquí es que usted la tiene que escudriñar, aquí es donde usted tiene que conocerla. Muy bien, yo me pregunto, si yo soy un sacerdote de esos principales judíos que declaró que mataran a Jesucristo y que fue y puso una guardia allí y luego sacó el cuerpo de Jesucristo, cuando ustedes como discípulos de Jesucristo hubiesen empezado a predicar y a enseñar que Jesucristo había resucitado, ¿ustedes qué creen que hubiese hecho yo? Sacarlo a la luz pública y decirle, aquí está el cuerpo, estos son unos engañadores. Descartado. Los principales no se habían robado el cuerpo de Cristo Jesús. Descartado. Los discípulos de Jesucristo no eran tan tontos, podían ser un poquito, no eran tan tontos como para morir por una mentira que ellos sabían que era mentira. Ellos no se robaron el cuerpo de Cristo Jesús como pensaron estos sacerdotes. Pero muy bien, sigamos. Mateo 20, 18 y 19 dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Tenían razón los sacerdotes cuando dijeron que Jesucristo había declarado que en el 3er día iba a resucitar? ¿Tenían razón? Claro. ¿Cuántas veces Jesucristo lo dijo públicamente? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su propio cuerpo. Pero si usted lo quiere ver de una forma más directa, porque algunos en la célula de este jueves me decían, eso es de fe, y yo me fui con esa expresión. ¿Qué significa que es de fe? Es de fe el que cuando tú vayas a la palabra de Dios y tú estés hablando con tu Dios y le digas, Señor, yo necesito que tú sanes a mi hijo, yo necesito que tú me des un carro, yo necesito que tú me des una casa, yo necesito que tú me des tal viaje, y Dios te diga luego, no te voy a dar porque eso es vanidad. Y luego Dios te diga, no te voy a llevar a pueblo de lengua extraña. Y luego Dios te diga, en tiempo aceptable te he oído, te he sanado a tu hijo. Y entonces yo entienda que es Dios quien está hablando a mi corazón. Ellos me decían, eso es de fe. Y entonces me empecé yo mismo a cuestionar. ¿Saben? Yo soy como el 100 pies. En alguna ocasión la tortuga le dice
al 100 pies. 100 pies. ¿Cuál pies mueves tú primero? ¿Cuál pie mueve primero el 100 pies? Todos al tiempo. El primero. ¿Y cuál es el primero? ¿El que está allá adelante? ¿O el que está atrás para darle fuerza? ¿Cuál es el primero? Muy bien, el 100 pies nunca se había puesto a pensar en eso. Y se quedó así, completamente paralizado, pensando cuál pie movía primero. Hasta que pasó la noche, llegó el sol, y entonces el 100 pies dijo, qué tonto, a mí qué me importa cuál pie yo muevo primero, yo voy para adelante. Y siguió para adelante. ¿Cuál pie mueve primero? No me importa. ¿Eso es cuestión de fe? Pues yo sé que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero cuando me decían eso empecé a cuestionarme que hasta qué punto es fe. Y empecé a recordar un versículo que tanto estudiamos entre nosotros, cuando dice la Biblia, que está en la cartilla de Coquitos. ¿Saben cuál es la cartilla de Coquitos? ¿Quién estudió con Coquito? Ustedes, yo no. A mí mi mamá me dijo que había estudiado con Coquito. Pero la de Coquito de nosotros de Senfol, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? Las cartillas de seguridad. Lo básico que empezamos a estudiar. Y ahí el primero o segundo taller nos da un versículo que creo que está en 1 de San Juan capítulo 5. Cuando dice, ¿cuál es mayor? ¿Qué testimonio es mayor? ¿El testimonio de los hombres o el testimonio de Dios? Y este es el testimonio de Dios. Que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, y si usted no ha visto la revista, la cartilla de Coquito, por favor, hable con Osvaldo, hable con Hilda, hable con Soleil o cualquiera de los líderes de la iglesia para que le enseñen seguridad del cristiano. Y si ya la vio y no se acuerda de eso, por favor repáselo. ¿Cuál es el mayor de los testimonios? ¿Usted a quién prefiere creerle? ¿A los hombres o a Dios? Yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios. No importa lo que suceda en la humanidad. No importa qué tan estudioso sea alguien, qué tan erudito, qué tan conocedor, qué tan científico sea. Porque él pasará. Los grandes pensadores, los grandes científicos, sin criticar si era verdad o no era verdad lo que dijeran, ese no es el punto. Lo que hayan dicho quedó en la historia y ya pasó. Y ellos se fueron. Pero Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial, lo que ha dicho y está en su palabra, se ha quedado por los siglos y los siglos, y Él mantiene su palabra y sigue viviendo. Así que yo prefiero creerle a alguien que está vivo y no a alguien que murió, o a alguien que va a decir algo y que va a morir en pocos días. Esa es mi decisión. Creerle mejor a Dios. Y yo le creo que Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Muy bien, Jesucristo Él había anunciado. Y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. ¿Quién enseñó eso? Jesucristo. Mateo 20, 18 al 19. Son palabras textuales de Jesucristo. Y otras palabras textuales las que acabamos de decir. Destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Eso fue lo que Él dijo. Muy bien. En Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, la gente le pidió señal a Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias. Otra del grupo de profesionales solteras. Lo necesitaba, gracias, Celi. Mateo 12, 39 al 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice Jesucristo, alguien más que Jonás en este lugar. Eso lo dijo Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. He aquí alguien más grande. Jonás estuvo 3 días en la boca del gran pez, o en el vientre del gran pez, y lo sacó, y luego fue a Nínive, hizo lo que tenía que hacer, pero Jonás murió. Así que los hombres de Nínive testificarán contra la generación que no ha creído en la resurrección. Pero aún así, los que no han creído en la resurrección de Jonás, no es tanto el problema. El problema es que aquí hay uno mayor que Jonás, que soy yo, dice el Señor Jesucristo, que resucitaré, estaré 3 días en el centro de la tierra, decía, en el centro o en lo más profundo de la tierra, en el corazón de la tierra, corrijo, porque de pronto piensan que es que estuve en Ecuador, en el centro de la tierra. Digo, en el corazón de la tierra estará 3 días y 3 noches. Y aquí alguien mayor que Jonás que resucitará. Cuando yo voy a estudiar sobre la resurrección, hay mucho que habla de la resurrección. Y entonces yo me preguntaba, ¿de qué resurrección hablaré este fin de semana? Existen muchas. ¿Está quién? La resurrección de Lázaro. ¿Otra resurrección? La hija de Jairo. Muy bien. ¿Otra resurrección? La viuda de Sarepta, creo que es. Espero no confundirla con la del aceite. O no recuerdo si es la misma. No, no es la misma. ¿La de qué más? Tabita, muy bien. ¿Qué más? Hay más resurrección. Cuando Pablo estaba predicando, dice, y alguno, esto no es por decirlo, ¿no? Alguno, eso ocurría solamente en aquella época que mientras la gente se predicaba, algunos se dormían. Eso no sucede en esta iglesia. Eso solamente sucedía cuando Pablo predicaba. Así que Pablo predicaba y predicaba y se le pasaban las 7 de la noche, las 9, 10 de la noche y emocionadísimo. ¿Saben? Porque hablar de Dios es apasionante. Ustedes me dan papaya y aquí estamos hasta las 5 de la mañana. Y tenemos mucho de qué hablar, muchísimo. Testimonios suyos, testimonios de otras personas, testimonios míos, de mi familia, de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, de lo que Dios seguirá haciendo. Así que Pablo se le pasó el tiempo. Y cuando se le pasó el tiempo, ¿qué sucedió? Uno de los jóvenes se durmió y se cayó. Y cuando cayó, ¿cómo lo encontraron? Muerto. Solo que Pablo, para calmar la cosa, llegó, se acostó sobre él, lo levantó y dijo, tranquilo, déjense de tanto alboroto, el niño está vivo. Había muchas resurrecciones, pero todos esos que resucitaron murieron, porque habían resucitado temporalmente. Pero el único y es primogénito en eso es ¿quién? Jesucristo que resucitó, es las primicias de la resurrección, dice Pablo. Las primicias de la resurrección, Él resucitó
y se mantiene en la presencia de Dios Padre. ¿Por qué era necesario que Jesucristo ascendiera a la presencia de Dios? ¿Ustedes saben por qué era necesario que Jesucristo ascendiera a la presencia de Dios? ¿Por qué nos convenía? Porque nos iba a mandar al Consolador. Muy bien. ¿Por qué más? Este mediodía estuvimos en la funeraria despidiendo a la mamá de Rosalba, la señora Leonor de Castellanos. ¿Saben quién es Leonor de Castellanos? Es la mamá de Rosalba. Rosalba es la señora que actuó en la obra de teatro de Chismosa. ¿Recuerda cuando se levantó entre ustedes y que hizo de Chismosa? Ok. Y Rosalba es la mamá de Mónica y Diana Quintero. También es la tía de Santi Castellano, que se fue el primero para Japón, uno de los jóvenes profesionales y que ayudaba en el arca de Noé. ¿Ya tienen referencia? A eso es como en mi pueblo. Oye, ¿te acuerdas de Juanito? Sí, claro, Juanito, el primo. Sí, el que tiene más plata que el chivo que ríe. Así somos nosotros los guajiros. Oye, ¿y dónde queda eso? ¿Te acuerdas de Juancho? ¿Quién es Juancho? Oye, el primo de tu papá que se encontraban allá, el cojito, el manco, el que es papá del mudo. ¿Y quién es el mudo? Así somos. Entonces, igual, estábamos allí en el sepelio, en la funeraria mejor, y estaba comentándoles, estaba enseñándoles algo de la Biblia. Y aparte de que si nuestra fe es vana, dice en 1 Corintios, la Biblia también, San Pablo nos enseña de que los cristianos seríamos los más dignos de ¿qué? Conmiseración. ¿Sabe qué es conmiseración? Es como de lástima. Por eso entonces algunas personas miran a los cristianos así, pobrecitos, engañados, le lavaron el cerebro, pobrecitos, miren cómo andan. Pero ellos no están viendo todos los cristianos. Porque el cristiano que entiende que Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, vive con gran orgullo, no con altivez, pero sí vive con mucho orgullo de saber que Jesucristo es su Señor y Salvador. ¿Saben cuál es mi mayor orgullo? Mi mayor orgullo es Dios. Y lo digo en la iglesia, en el trabajo, en mi casa o en cualquier lugar. Mi mayor orgullo es Dios. No es mi apellido. Estoy súper orgulloso de mi madre, estoy súper orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de mí mismo. Me dicen Chocobreak. ¿Cómo me dice Marley? ¿El único chocolatico? La arregló, ok. De eso, todo eso estoy orgulloso. Nunca podrás comer de este chocolatico, qué pena contigo. De eso puedo estar muy orgulloso, pero mi mayor orgullo, ¿saben cuál es? Dios. Pero algunas personas miran a los cristianos como con lástima, pobrecitos, así como si fuéramos dignos de conmiseración. ¿Saben por qué somos dignos de conmiseración? Cuando no entendemos que la señora Leonor vino a este mundo para dar bendición y luego estar en la presencia del Padre porque ha resucitado. Si yo creo que Jesucristo resucitó, también tengo que creer que la abuelita de Mónica Quintero, que nos acompaña en tantas cosas aquí, y su familia, yo creo que ella resucitó. Y está en la presencia de Dios. Yo lo creo. Porque Jesucristo vive, no está muerto. Por eso, la segunda ganancia que tenemos nosotros, o la segunda razón por la cual Jesucristo tenía que ascender a la presencia del Padre, Él mismo lo dice, es necesario que yo me vaya porque si no, el Consolador no vendría. Y dos, porque voy a preparar morada para ti. ¿Sabe cuál es la seguridad mía? Que yo tengo una gran casa allá en la presencia de Dios. Que yo tengo morada en la presencia del Señor. Cuando yo muera, mi vida está asegurada en Cristo Jesús. Yo sé que la señora Leonor, Dios le preparó morada allá en el cielo. Jesucristo fue y se la preparó.
Por eso era necesario que ascendiera. Yo hubiera querido mejor que Jesucristo se quedara. Y con eso demostrábamos y mostrábamos. Y trataba con él directamente y hablaba así y le chocaba la mano o lo abrazaba y todo esto aquí muy físicamente. Pero resulta que él tenía otros planes. Y uno de esos planes era que él tenía que adelantarse, preparar morada. Y segundo, tenía que mandarnos el Consolador para que viviéramos bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Hay un versículo que me encanta, a ver si está en una de las diapositivas, chicos. Por favor. Espero que ninguno se haya caído de allá. O la otra, por favor, si hay otra. Debe haber otras, quizás. No. No está. Pero quiero que me acompañen a buscarlo. Está en Job y era el versículo que compartía en la funeraria. Job capítulo 19 me impactó. Job capítulo 19. Job está antes de Salmos. Job capítulo 19 dice, versículo 23. ¿Lo tienen? Quiero que lo tengan todos, por favor. Job capítulo 19, el versículo 23. El poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. La gente a veces habla por hablar y no se da cuenta cuánto poder tiene lo que está diciendo. Y a veces los cristianos pecamos, no por lo que hacemos, sino por lo que decimos, por la forma de hablar. Esto le enseño a mis hijos. Lo que tú hablas determina quién va a ser tú. Y lo que tú hablas determina lo que vas a hacer. No solamente ser, sino hacer. Y lo que tú hablas determina lo que tú vas a vivir y de lo que tú te vas a rodear. Pero a veces hablamos sin pensarlo. Y yo creo, con el perdón de Job, que él habló sin saber. En Job capítulo 19, versículo 23. Él solamente habló con un deseo. Pero lo que dijo al hablar fue una de las grandes profecías. Pero lo dijo como que sin saberlo. Y él dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Es increíble. Usted está leyendo lo que está escrito en Job. No me lo escuche, léalo por favor. Yo creo que no es igual que usted lo escuche que lo lea. Léalo. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Fue un deseo manifiesto con palabras. ¿Y saben qué sucedió? Hoy, después de 3,000, 4,000 años de la existencia de Job, estamos leyendo lo que él quiso que leyéramos. Él dijo, ¿quién diese que mis palabras fuesen escritas? Fue un deseo, pero lo manifestó con sus labios, palabra hablada. Y luego dice, ¿quién diese que se escribiese en un libro y que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? ¿Usted cree que la palabra quedó escrita para siempre? ¿Por qué? No que lo sienta, dígame el por qué usted cree que la palabra de Job quedó esculpida para siempre. Muy bien, eso es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué usted cree? No porque usted siente. Yo siento muchas cosas, pero una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que creo con base en la Biblia. Porque no pasa, ¿qué no pasa? De Dios, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Y en dónde quedó escrito? Lo que dijo Job, ¿dónde quedó escrito? En la Biblia. Así que lo que él dijo sin quererlo,
De pronto solamente tuvo el deseo en su corazón, pero lo expresó con sus labios, quedó escrito como él lo quería. Lo que usted expresa con sus labios muchas veces sucede. Sea bueno o sea malo, sea negativo o sea positivo, sea una alabanza o sea una quejabanza. Lo que usted pronuncia con sus labios tiene poder. Porque lo que digas te será hecho. Lucas, Jesucristo lo dijo así: lo que tú digas te será hecho. Pero ese no es el tema. No es lo que tú digas, no es el poder de la palabra de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la resurrección. ¿Y qué era lo que Job quería escribir? Él quería escribir, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Por Dios. Yo sé que mi Señor y mi Salvador está vivo y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué está hablando Job? De la resurrección de Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará de entre el polvo. Visitó el corazón de la tierra, dice la Biblia. Job dice: de entre el polvo se levantará. Eso es resurrección. Pero hay algo mucho más grande. ¿Cuál es la manifestación que hace en grande Job? Infortunadamente no salió la diapositiva. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted cree que el Señor suyo vive? ¿O cree que está muerto? Cuando usted le habla y va en oración, ¿usted cree que Dios le escucha? ¿Por qué? Pero entonces tenga que creerlo, hijo de Dios. Discúlpeme. Perdóneme la vida. Discúlpeme que lo regañe y le diga esta palabra con tanto ahínco. Si quiere apago el celular para que no se escuche en la calle. El celular no. Me regañaron que estoy gritando mucho. Se lo repito entonces, para que quede grabado. Es que si no, no queda grabado. Así que todo lo que dije de Osvaldo no quedó grabado. Yo sé que mi Señor vive. ¿Saben? Antes he predicado aquí mismo, cuando Agar se encontró con Dios y el Señor restauró su vida. ¿La madre de quién era? De Ismael, el hermano de Isaac, hijo de Abraham. Y Dios le dijo: bendeciré, lo bendeciré a él. No ese hijo de la promesa, pero lo bendeciré. Y será fuerte, y será valiente, será guerrero. Los historiadores dicen que es el padre de los árabes. Muy bien. Pero ella declaró algo grande que a mí me ha impactado y lo llevo siempre en mi corazón. Y es el Dios viviente que me ve. Darío, el persa, uno de los reyes, en la época de Daniel, cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, ¿qué fue lo que le dijo a Daniel? Le dijo: Daniel, yo no puedo hacer nada, ya no puedo anular el decreto, pero espero que el Dios en quien tú crees
te pueda salvar. Y al día siguiente dice que fue él mismo, muy temprano, a abrir la fosa de los leones y gritó: Daniel, Daniel, el Dios viviente en quien tú has creído, ¿te salvó? Mire esa expresión. El Dios viviente en quien tú has creído. Muy bien. ¿Quién dice la gente que soy yo? Señor, algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres un gran maestro. Otros dicen que eres un profeta. Muy bien, eso es lo que ellos dicen. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo le pregunto a usted: ¿usted quién piensa que es Jesucristo? Es el Dios vivo. Es el Dios viviente. Yo quiero pedirle a todos aquellos que se saben esta canción, que se pongan en pie y la canten. Ninguno se paró. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. ¿Quién la sabe? ¿Quién se la sabe? Levántense todo aquel que la sepa. Y los demás la escuchan. Y los demás la vamos a cantar. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que crecer en el agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. ¿Tú crees eso? Levántate y cántalo con nosotros. Mi hija me dice que yo todo lo canto en tono vallenato. No importa. Por favor, ayúdanos, pero decláralo con fe, a vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo he visto que Satanás ha caído del cielo. Yo he visto que Satanás ha caído del cielo. Así que no te dejes atar, porque tu Señor es un Dios vivo. El Señor Jesucristo resucitó. No somos dignos de conmiseración. No, Señor, nuestra fe no es en vano, tu fe no es en vano. Has creído en un Dios que está vivo. Has creído en un Dios que oye, que ve. Has creído en un Dios que se compadece de tu pasión. Hay un Dios que se compadece cuando tú sufres. Este mediodía lo decía allí en la funeraria. No sé por qué creen que los cristianos no debemos llorar cuando se nos va un ser querido y nos dicen: tranquilo, está en la presencia de Dios. Yo creo que está en la presencia de Dios, pero mi corazón me duele. Y Jesucristo lloró cuando Lázaro murió, y aún sabiendo que lo iba a resucitar. Pero cuando vio a Marta y a María llorando, ¿qué hizo Jesucristo? Lloró. ¿Saben por qué? Porque estaba vivo, Jesucristo estaba vivo. Pues ese mismo Señor que lloró por Jesucristo es el mismo Señor que llora con nosotros cuando estamos tristes, cuando hay dolor en nuestro corazón, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad. ¿Saben? Me alegro, me complazco. Pocas veces lo digo, pero una de las cosas que me complace en esta tarde, en esta noche, es ver a don Luis allí. ¿Conocen a don Luis? Que no le pase como: ¿quién es don Luis? ¿El que vive en la esquina? No, allí está don Luis, un testimonio viviente. Dios se ha glorificado en su vida con sanidad, con salud.
¿Crees que Dios no lo puede hacer contigo? ¿En qué área de tu vida estás viviendo una vida derrotada porque crees que Jesucristo está muerto? O porque crees que Jesucristo está vivo mentalmente, pero en tu corazón no lo estás viviendo. Porque solamente tienes el conocimiento intelectual, mas no la revelación y la iluminación de Cristo Jesús en tu propia vida, de que tienes un Señor que está vivo. Ahora sí, canta conmigo. ¿Cómo es? Mi Dios, Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer en el agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Cántalo, por favor, nuevamente. Él no está muerto. Créelo en tu corazón. Vive a Jesucristo vivo, vivo, vivo. Lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Hay que nacer en el agua. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Vamos a orar. Así como estás allí, puestos en pie en la presencia del Señor. La gran preocupación de los hombres pensando que Jesucristo iba a seguir engañando a la humanidad o que era un engañador, dijeron algunos. Y entonces pusieron una gran piedra en el sepulcro que tenía José de Arimatea y pusieron una guardia para que nadie se robara el cuerpo. Pero Jesucristo resucitó al tercer día y se le apareció a las Marías y luego se le apareció a los 11 y luego se le apareció a más de 500 y en el camino de Emaús se le apareció a 2 y Tomás no creía sino hasta verlo y Jesucristo le dijo: he aquí mis manos horayadas, así que puedes meter tus dedos para comprobar que soy yo. Sabes, hijo de Dios, tu Dios está vivo. Tenemos un Cristo resucitado. La resurrección es una gran verdad de nosotros. Es el sostén, es la columna vertebral del cristianismo. Porque sabemos que nuestro Señor no ha muerto en vano. Así que siéntete orgulloso. Complácete en el Señor y alaba a tu Señor con tu propia oración y dile: Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy delante de tu presencia adorándote porque tú eres un Dios vivo. Tú no eres un Dios que tiene oídos y no oye. Tú no eres un Dios que tiene manos y no obra. Tú no eres un Dios que tiene pies y no camina. Tú eres el Dios viviente que me oye y que me ve. Así que alaba a tu Señor y bendícelo. Gracias, Señor Jesús. Señor, me siento orgulloso de ti. Jesucristo de Nazaret, estoy orgulloso, muy, muy orgulloso de quien tú eres. Eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi Redentor. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y que esta piel un día se degradará, pero se levantará para ver a su Dios. Yo sí lo creo, Señor. Yo también creo que esta mi piel un día se degradará, pero tú la levantarás después, Señor, para tener un encuentro frente a frente.
Por eso te alabo, te bendigo, te doy gracias. Señor, ha pasado la Semana Santa, un tiempo en donde recordamos que tú moriste en la cruz. Pero también es el tiempo en que recordamos que la cruz no te pudo sostener y que la muerte, Señor, fue derrotada por ti. Porque tú te levantaste, Señor Jesucristo. Como dice tu misma palabra, llegaste hasta el corazón de la tierra y aún así no te pudo sostener. Señor, cuán grande eres tú, cuán maravillosa me es tu palabra. Cuán impresionante, Señor, eres tú. Me tienes maravillado. Dios, ¿cómo no enamorarme de ti? ¿Cómo no enamorarme de ti, Señor Jesucristo? Por favor, habla con tu Dios. Yo hago mi oración aquí, quiero dirigirte, pero a veces se me olvida y me meto en mi cuento con mi Señor. Haz tu oración allí con Dios y dile con tus propias palabras. Y que tú quieres vivir una vida en victoria. Dile, Señor, yo quiero vivir una vida en victoria, sabiendo que mi Dios es un Dios vivo. Que tú eres el Hijo del Dios viviente que me ve. Que tú eres el Hijo del Dios viviente en quien creyó Daniel. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu que está aquí entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, te adoro. Tú eres mi amigo, eres mi consolador, eres mi fuerza, mi fortaleza está en ti, mi alto refugio eres tú. Habla con el Espíritu Santo, está allí en tu corazón. ¿A quién quieres creerle? ¿Creerás el testimonio de los hombres o creerás el testimonio de Dios? Mayor es el testimonio de Dios, que ha resucitado a su Hijo conforme lo declaró. Y así como decía Pablo, a grandes y chicos les he predicado y les he enseñado, tal como desde Moisés hasta los profetas, decía Pablo, que Jesucristo había de morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día y ascender a la presencia del Padre. Y eso es lo que predicamos hoy día. Eso es lo que anunciamos. Como muchas veces rezábamos en nuestra iglesia, proclamamos tu muerte, declaramos tu resurrección, Señor Jesús. Ven pronto. Ven, Señor Jesús. Ven, yo anhelo que tú vengas. ¿Sabes? Ahora más que nunca anhelo que tú vengas. Lo deseo, Señor. Anhelo verte. Te he escuchado muchas veces. Has hablado a mi corazón. Tu palabra ha sido revelación. Pero cuando tú me hables, Señor, frente a frente, cuando tú me tomes en tus brazos y yo vea que estoy contigo allí, qué maravilloso será, Señor. Qué impresionante, qué indescriptible será eso, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Adore a su Dios. Declare victoria en su vida, porque usted es hijo de un Dios viviente. Declárelo, dígalo. Soy victorioso en Cristo Jesús. Nada me puede derrotar. Nada me queda grande. Yo soy hijo de un Dios que vive, un Dios que me oye, un Dios que me ve, un Dios que me ama, un Dios que es poderoso, un Dios que es omnisciente, que es conocedor de todas las cosas. Has tenido un gran plan para mi vida, Señor. Has cumplido una parte. Síguela realizando, por favor. Sigue cumpliendo tu obra en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi madre, en mis hermanas, mis sobrinos, mi familia, en esta gran familia que tenemos aquí en la iglesia. Cumple, Jesús de Nazaret, tu propósito, por favor. Tu plan es maravilloso, tu plan es maravilloso, porque tus pensamientos, Señor, son maravillosos. Escúchame, Padre Celestial, yo sé que tú me oyes. Escúchame, Señor Jesús, Rey grande, Dios maravilloso. Espíritu Santo, intercede ante el Padre y tradúcele estas palabras que estamos diciendo. Dile que lo amamos. Espíritu Santo, dile a Jesús que lo amamos, que estamos orgullosos de quién es Él. Jesús, estamos orgullosos de ti, de quién eres.
No solo por la humanidad, sino por quien eres tú en esencia, Señor. Oh Rey grande, cuántas palabras quisiera decir. Como lengua describiente, Señor, está mi lengua hoy. Quisiera decirte muchas, muchas, muchas cosas. Y a veces decir gracias no es suficiente. Y a veces decir que te amo, Señor, la simple expresión no manifiesta realmente cuánto te amo. Aunque tengas aún que enseñarme a amarte más y más, porque tú lo mereces. Señor, yo te ruego por tu pueblo, te suplico por estos que tienes acá, Señor. Son hombres, mujeres, jóvenes que han venido a la iglesia, expectantes, deseosos de escuchar una palabra tuya que anime sus corazones. Han venido para alabarte, para adorarte, Señor. Han venido a buscarte. Así que yo te ruego que tú le sigas revelando tu palabra. Que la palabra que has anunciado hoy, de un Redentor que vive, de un Señor, de un Salvador que se levantó de entre el polvo, de ese Señor, revélale a sus corazones y marca sus corazones, Señor. Así como Job decía, como si fuera con un cincel en una piedra que está esculpido para siempre. Así mismo en mi corazón está esculpida tu palabra, Señor. Que tu palabra quede grabada en mi alma, Señor. Aún en lo que no se ve ni se puede tocar. Que quede grabada tu palabra, Señor. Que quede esculpida y que nunca me olvide de que tú eres mi Dios viviente que me ama. El Cristo resucitado, el Señor, el Redentor, el Salvador que vive. Gracias, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Cantemos y alabemos al Señor con el grupo de alabanza que nos acompaña.